Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero, como siempre les digo, que se estén cuidando mucho y también que ojalá pronto podamos estar de vuelta en el colegio y podamos seguir aprendiendo música y también de todas las asignaturas que tenemos, ¿cierto? Bueno, el día de hoy yo quiero hablarles de algo que ya empezamos a trabajar hace un tiempo atrás, que se llama las cualidades del sonido. Antes de empezar y seguir hay que tener en claro qué significa la palabra cualidad, ¿cierto? Quizás algunos lo conocen, los que no lo conocen no se preocupen porque lo voy a explicar con un ejemplo. La palabra cualidad significa o se parece un poco a la palabra característica. Por ejemplo, si alguien me ve aquí hoy día, ¿cierto? Están viendo, una de mis características o cualidades el día de hoy es que ando, por ejemplo, con una camisa verde. ¿Ya? Eso es una característica mía hoy día. Hay otras características, por ejemplo, si alguien me mira, podría decir que yo tengo el pelo como de un color café oscuro, algo así, ¿cierto? Eso también es una cualidad mía, una característica. Y cuando hablamos de las cualidades del sonido, estamos hablando de eso, de características que tienen todos los sonidos que escuchamos. Una de las características que tiene y que ya la empezamos a ver era lo que se llama el volumen o intensidad. ¿Ya? Hay sonidos que tienen volumen fuerte o volumen suave. ¿Ya? Y esa característica, esa cualidad se llama intensidad. La intensidad del sonido. ¿Ya? La intensidad está presente en todos los sonidos, ¿cierto? Todos los sonidos podemos decir si son fuertes o si son suaves. Si escuchamos el sonido de algún camión que pasa por fuera de nuestra casa, todos podríamos decir que la intensidad, el volumen de ese sonido fue fuerte. Ahora, si pasa caminando una hormiga al lado de nosotros, probablemente nadie va a poder escucharla, y eso es porque la intensidad de ese sonido es muy suave, ¿ya? Y eso no nos permite escucharla. Pero hay otra característica, una de las cualidades del sonido que también es muy importante en la música, que se llama la altura. La altura, al igual que, por ejemplo, cuando hablamos de personas que son altas o bajas, tiene que ver con la música en ese sentido. Por ejemplo, si yo me pusiera de pie, con los que recuerdan cómo soy yo no soy muy alto, ¿cierto? Hay gente que es más alta que yo y también hay gente que es menos alta que yo, que es más baja. Y en la música pasa lo mismo. Hay sonidos que son altos y hay sonidos que son bajos. Hay otros sonidos que están quizás al medio. ¿Ya? La palabra que se ocupa en música para los sonidos que son altos es agudo, y que son los sonidos que son más bien chillones. Y la palabra para los sonidos que son bajos se ocupa la palabra grave. ¿Ya? Todos los sonidos que son graves son como los sonidos más roncos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Si nosotros escuchamos nuevamente a ese camión que pasó hace un rato, que dijimos que tenía una intensidad fuerte, probablemente también podemos sentir que su sonido es muy ronco, ¿ya? Y eso en música se le dice que es un sonido grave, de altura grave. Pero si por fuera de nuestra casa pasa un pajarito, ¿cierto? Silbando, vamos a escuchar que su sonido es un poco chillón, o sea, es agudo. Uno de los ejemplos más claros que yo tengo para explicar esto es lo siguiente. Ustedes conocen, ¿cierto?, mi guitarra. Y mi guitarra, ustedes saben también que tiene diferentes cuerdas. Voy a acercar esta guitarra a la pantalla, ¿cierto? Y si se fijan, las cuerdas de esta guitarra no son iguales. Hay una cuerda acá arriba que es más gordita y hay una cuerda acá que es más delgada. Esta es mucho más aguda, más chillona que esta. Y dentro de la misma guitarra yo también puedo obtener sonidos muy chillones. Por ejemplo ese. O sonidos muy graves como el que ya toqué, ¿cierto? Hay otros que no son tan graves o tan agudos como los que están acá, por ejemplo. ¿Ya? Pero estos que están por acá claramente es un sonido agudo o chillón, ¿ya? Y esto claramente es un sonido grave. Eso es fácil de identificar con muchos sonidos, ¿ya? Entonces todos los sonidos tienen esta cualidad, que pueden ser agudos o que pueden ser graves. Por ejemplo, tengo otro instrumento acá, que también es un instrumento con cuerdas, que se llama charango, un instrumento del norte de Chile, y que tiene un sonido que es ya al tiro, sin hacer mucho, más agudo que la guitarra. Miren.
Incluso acá tengo una nota muy chillona, un sonido muy chillón. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ese instrumento que yo acabo de mostrar es más chiquitito que, que la guitarra, ¿cierto? Y generalmente todas las cosas que son más chiquititas hacen sonidos más agudos y las cosas que son más grandotas hacen sonidos que son más graves. O sea que lo que está relacionado a los sonidos graves son las cosas grandes y lo que está relacionado a los sonidos agudos son las cosas más bien pequeñas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la misión que tienen ustedes el día de hoy? La misión es imaginarse 3 sonidos que puedan ser graves e imaginarse 3 sonidos que puedan ser agudos. Y esos van a seleccionarlos y van a hacer un dibujito bonito en su cuaderno, bien pintado también, en donde pueda identificarse claramente cuál es el sonido o cuáles son los sonidos graves y cuáles son los sonidos agudos. ¿Ya? Alguien podría tomar, por ejemplo, el mismo que yo acabo de mostrar, la guitarra. Quizás alguien podría poner otro ejemplo, una flauta que es muy aguda. Alguien podría poner el ejemplo de una motocicleta que hace un sonido muy grave. Hay diferentes ejemplos que ustedes pueden seleccionar y la idea es que a medida que pase el tiempo podamos ir conociendo más sonidos agudos, más sonidos graves. Y más allá aún hay algo que se llaman las notas musicales y que pronto vamos a empezar a ver y a entender y que se relaciona directamente con la altura. Entonces, les repito la tarea, identificar 3 sonidos que sean graves. En cualquier lugar pueden encontrarlo donde ustedes quieran, lo importante es que los tengan claros, los puedan dibujar y encontrar 3 sonidos que sean agudos, chillones, ¿ya? Y esos también dibujarlos y pintarlos todos bien bonitos. Pueden hacerlo en una hoja, en su cuaderno de música también, y ojalá dibujarlos separados para entender cuáles son los graves y cuáles son los agudos, ¿ya? Bueno, eso niños, espero que haya quedado claro. Si no quedó tan claro, si algunos tienen dudas, las vamos a ir aclarando con el tiempo. Todo esto lo vamos a repasar sí o sí cuando estemos de vuelta en clase y quizás así se pueda entender de mejor forma. Espero que se encuentren muy bien, espero que también cuiden mucho a su familia y ojalá pronto volver a vernos. Hasta la próxima.